Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental, CDR Canal 2 y La Hora que Ortiga. Esta noche vamos a consumir prácticamente todo el programa con nuestros tres invitados, que son personas muy calificadas en el mundo académico y en el mundo del presente y futuro de Costa Rica, de modo que iniciaremos con la buena nota y de ahí en adelante nos vamos con Fuego Cruzado. Vámonos entonces con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. No se extrañen, pero la buena nota de esta noche es para la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Tenemos diferencias, tenemos enfoques distintos, abordajes controversiales, pero me pareció altamente positivo que ella tomara la decisión de concurrir al plenario de la Asamblea Legislativa a desarrollar su apreciación sobre un tema medular, empleo público. Varias horas de comparecencia con interpelación de diputadas y diputados de todas las fracciones. Me parece a mí que es un paso al frente en el sentido correcto, contemple, con dominio, con capacidad dialéctica, y eso debe reconocerse, especialmente en un gobierno que ha sido esquivo en la relación con los factores políticos. Entonces, sin que en esta buena nota subsuma mis puntos de vista diferenciadores con ella y con el gobierno, le reconozco esa visión renovada de la política activa. La buena nota de esta noche para la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Bueno, amigas y amigos, regresamos. Hoy nos honran con su presencia los rectores del Instituto Tecnológico, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. Debo aclarar que no fue una invitación exhaustiva, sino más bien espontánea, a raíz de una conversación que sostuvimos con el presidente del Consejo Nacional de Rectores, de CONARE, Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico Nacional. En esa conversación surgió la iniciativa de que pudiéramos hablar un ratito en La Hora que Ortiga. Y por eso hoy libero todo el programa sin fuego cruzado
porque me parece que la participación de ellos es altamente calificada por sí, por lo que representan y por la temática que podemos abordar. Vamos a desarrollar la conversación en una primera jornada de alrededor de 12, 15 minutos para introducir los temas que nos interesan, y de ahí en adelante compartiríamos, como es habitual, por el 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la Hora que Ortiga en Facebook, o bien quienes me escriben por otras vías también recibiremos sus inquietudes. Vamos a comenzar con el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y presidente de CONARE, Julio Calvo, para que nos introduzca cuál es su valoración del estado actual de la educación costarricense. Luego le pediríamos a don Marcelo Prieto que nos dé sus opiniones sobre la educación superior pública, y a don Henning Jensen sobre los esfuerzos que está haciendo la Universidad de Costa Rica y el sistema universitario público en general para insertarse o concordar con la situación del país en materia fiscal y de recursos, y de ahí en adelante desarrollaremos el tema del FES y de los puntos de vista que ustedes quieran compartir. Don Julio, bienvenido, muchas gracias, a la orden. Bueno, muchísimas gracias, don Orlando, por invitarme a mí, a mis colegas de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Técnica Nacional, y con la audiencia de este programa, un tema de vital importancia para el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental del país, que es la educación superior costarricense. Yo aprovecharía este momento para explicarle a la audiencia de que las universidades públicas tienen una matrícula total de 114,000 estudiantes. El país, junto con las universidades privadas, representa más de 200,000 estudiantes, o sea que estamos hablando más del 50% de los estudiantes de educación superior. Nosotros estamos admitiendo anualmente 25,000 estudiantes entre las 4 universidades, y ahora que estamos trabajando junto con la UTN, que este año ingresó a formar parte del Sistema Universitario Público Nacional denominado CONARE, son 25,000 estudiantes que ingresan, y estamos titulando más o menos 15,000 estudiantes por año. Ese es el aporte que da las universidades al país en diferentes áreas del conocimiento, en carreras profesionales de una gran diversidad. Nosotros mantenemos una bandera de calidad, creemos que la acreditación de las carreras es un medio de transparencia, de rendición de cuentas, y que el país se merece un talento humano calificado para poder enfrentar los retos del mañana. Quisiera también compartir con ustedes que de ese total de 114,000 estudiantes que tenemos, casi la mitad tiene una asistencia socioeconómica como becas. Y esto es muy importante porque las universidades públicas están muy comprometidas con la movilidad social, el darle la oportunidad a jóvenes costarricenses de poder adquirir una formación profesional de calidad. Y aún más, quería ratificar otro dato importante, porque tal vez la gente cree que las universidades nada más están aquí en San Pedro, la Universidad de Costa Rica, en Cartago, el Tecnológico, y la Universidad Nacional en Heredia, por citar 3. El 50% de la población estudiantil universitaria pública se encuentra en las regionales. Solo la mitad está en las sedes centrales. Y esto es importante decirlo porque ya el desarrollo del país no es solamente en el Valle Central, sino que nosotros estamos apostando muchísimo a esas zonas distantes, y sabemos que el país requiere más, y nosotros tenemos solicitudes de varias partes, regiones del país distantes que quieren, pero bueno, nosotros tenemos un tema de limitación de recursos que es el FES, que probablemente lo vamos a tratar ahora. Finalmente, también decirles que probablemente el 80% de lo que se invierte en este país en investigación y desarrollo es ejecutado por las universidades, que eso representa casi el 0.4% del PIB del país, y que sin investigación, formación de ese talento humano, pues el país probablemente no tendría los indicadores de desarrollo que tiene en estos momentos, y probablemente no estaríamos preparados para enfrentar los retos del futuro.
Igualmente, otro aspecto que hay que mencionar de la educación superior pública es todo el trabajo de extensión y acción social. Hay 1.350 proyectos en estos momentos registrados en las universidades de proyectos de extensión y acción social que cubren diferentes temas de la salud, del ambiente, de la educación, que bueno, asisten al gobierno justamente en esa agenda de la promoción social. Costa Rica es diferente por la inversión en educación y en estos momentos la educación superior pues representa mucho de ese gran esfuerzo social de este país histórico por marcar una diferencia en el país que queremos, basado en la paz, en el desarrollo económico y la justicia social. Don Marcelo, educación superior pública, educación superior privada, es una dicotomía insolayable. ¿Cuál es su apreciación? Nos parece, Rolando, muchas gracias por esta invitación tan oportuna y tan satisfactoria. Nos parece que la educación pública universitaria y la educación privada universitaria son complementarias. No estamos planteando de ninguna manera la tesis de que debe haber un monopolio público de la educación superior universitaria. Todo lo contrario, reconocemos el valor y la importancia de la educación privada, que ha venido a complementar a lo largo de los años el esfuerzo de las universidades públicas de Costa Rica. Pero estamos totalmente convencidos que el papel de las universidades públicas es un papel fundamental para el desarrollo y es un papel que no pueden aportar, que no pueden cumplir las universidades privadas. Costa Rica sería impensable en este momento sin el aporte de 75 años de educación, de docencia, de investigación y de acción social de la Universidad de Costa Rica. Costa Rica sería un país completamente diferente. Costa Rica no podría estar exportando software. Costa Rica no podría haberse insertado al mercado internacional, a la economía internacional de manera inteligente. Costa Rica no podría haber logrado la apertura comercial que ha venido impulsando y los niveles de competitividad que se esfuerza por mantener sin la existencia de la Universidad de Costa Rica. Y sin el aporte posterior del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la UNA y de la UNED, desde hace 40, 35 años, y ahora, desde hace poquitos años, pero con un gran entusiasmo, el aporte de la Universidad Técnica Nacional. Sin la existencia y el funcionamiento adecuado de esas 5 universidades públicas, Costa Rica estaría en unas condiciones completamente diferentes frente a los retos que nos demanda la inserción inteligente en la economía mundial. Y no menciono lo que significa el aporte de las universidades públicas a elementos y aspectos como la movilidad social, como el mejoramiento de la condición de vida de los costarricenses, como la inclusión y la equidad. Ahí hay un aporte también fundamental de la universidad pública. Pero además, Rolando, y este elemento es muy importante, las universidades no solamente son instituciones que otorgan títulos y que forman profesionales. Las universidades son instituciones, centros de creación del conocimiento, de generación del conocimiento, no solamente de transmisión del conocimiento. Para nosotros, la docencia universitaria tiene que estar directamente vinculada con la investigación y con la creación, con la generación de conocimiento, de nuevo conocimiento y con la extensión y la vinculación con la sociedad y con la realidad económica y social del entorno. Entonces, con el mayor de los respetos, una universidad que no tiene un vigoroso programa de investigación y un vigoroso programa de extensión ligado a sus esfuerzos de docencia y de formación de profesionales, es una universidad incompleta, no es una verdadera universidad. Y ahí el aporte de las universidades públicas es fundamental, como lo ha señalado don Julio Calvo. La mayor parte de la inversión en investigación en este país se realiza a través de las instituciones universitarias públicas. Don Henny Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, en su momento también presidente de CONARE, en un momento muy difícil, ¿verdad? Sí, es sumamente difícil. ¿Están las universidades públicas divorciadas de la realidad fiscal del país?
Para responder a esta pregunta, y primero agradezco muchísimo esta invitación que yo también juzgo como muy oportuna para llevar a cabo esta conversación, tanto con usted, don Rolando, como con los colegas rectores. Creo que tengo que hacer una digresión muy preliminar, y para ello quisiera retomar algunas de las ideas que han expresado mis colegas. En los años 90, Costa Rica, como nación y también como estrategia de desarrollo nacional, se inclina por un modelo que favorece la inversión extranjera directa. Y nos convertimos como país en uno de los países que más atrae ese tipo de inversión en toda América Latina. A veces inclusive ocupamos el primer lugar antes que Chile, a ratos el segundo lugar después de Chile. Esa inserción en la economía mundial de esa manera no hubiera sido posible si nosotros no tuviéramos el capital humano que pudiera responder de manera competitiva y competente ante los requerimientos de esas inversiones. O sea, nosotros no hubiéramos tenido Intel y tampoco hubiéramos tenido, creo que son alrededor de 250 firmas transnacionales del ámbito de las tecnologías. Entonces, ese capital humano ha sido primordial y en un altísimo porcentaje producido por las universidades públicas costarricenses. Pero yéndome un poco más atrás, bastante más atrás, en los años 50 y 60, y estos son ejemplos que utilizo muchas veces porque es realmente ilustrativo, en los años 50 y 60 hubo aquí en Costa Rica un programa que se llevó a cabo junto con la Agencia Norteamericana de Desarrollo, la AID, que se llamó STICA, que consistió en promover y aplicar nuevas tecnologías para la producción de café, cacao y banano. Y Costa Rica se convirtió en el país con mayor eficiencia productiva del mundo en esos tres productos. Eso es realmente una contribución muy grande a la productividad nacional, pero no solo es productividad material en sí misma, sino que también eso se traduce en bienestar social, en riqueza social, que es distribuida colectivamente. Entonces, estos son ejemplos, creo que realmente claros, de cómo la educación superior pública ha incidido sobre el desarrollo social, material, económico, productivo, y también, por supuesto, como lo acaba de decir Marcelo, en otros aspectos como la equidad social, la inclusión, el desarrollo democrático de nuestra nación, que es tan importante. Y ciertamente hemos estado insertos, absolutamente articulados con la realidad nacional. Ahora, usted me pregunta sobre un tema específico, que es no tanto la realidad productiva o la realidad social, o aquella que tiene que ver con el bienestar de la población, sino con la realidad fiscal. Yo tengo que decirle, y creo que el país así lo conoce y lo reconoce, que yo soy un defensor del presupuesto universitario y también de los salarios universitarios. Dentro de ese contexto, nosotros requerimos de un capital humano altamente capacitado que requiere de salarios competitivos. Pero voy a la frase subordinada. Por supuesto que en toda esa realidad también pueden darse distorsiones. Y la Universidad de Costa Rica, durante la administración que yo he liderado, durante ya casi 3 años y medio, desde el año 2012, pero sobre todo durante el 2013, empezamos a hacer diferentes estudios proyectivos sobre la situación financiera de la institución. Y nos dimos cuenta que efectivamente existen factores de riesgo para la sostenibilidad y el equilibrio
de las finanzas universitarias. En estas cosas, como funcionarios públicos, al darnos cuenta de una realidad, nosotros no podemos actuar por omisión. Es más, si no actuamos ante una realidad que nos es demostrada, y nos fue demostrada con los diferentes estudios que realizamos, nosotros como funcionarios públicos somos responsables de nuestro actuar o no actuar. Y yo he procedido de esta manera a poner algunos asuntos sobre el tapete de la política universitaria, pero téngase en todo esto una claridad absoluta. Lo he hecho motivado por el hecho, perdonen la redundancia, por la convicción, pues, de que la Universidad de Costa Rica, al igual que las otras hermanas universidades públicas de nuestro país, son pilares fundamentales de nuestra sociedad. Son fundamentos esenciales en la vida política, en la vida social, en la vida democrática de una sociedad que se distingue precisamente por esos atributos y que entonces requiere que estas instituciones tan valiosas sean instituciones sanas presupuestariamente, sean sanas y sostenibles financieramente. Entonces, hemos empezado a tomar medidas que sí, ciertamente algunas de ellas han sido impopulares. Hemos tomado ya muchas medidas. La medida que recientemente se anunció y que ha provocado también una gran resonancia institucional, pero también nacional, tiene que ver con la reducción de la anualidad. Pero se han tomado otras. Por ejemplo, hemos reducido en mucho el pago de horas extras desde el año 2012. Hemos controlado de una manera muy sistemática los egresos en combustibles. Esto por diferentes mecanismos tecnológicos que hemos implantado, digamos, en la flotilla vehicular de la Universidad de Costa Rica. Hemos reducido las contrataciones por tiempos adicionales en nuestras instituciones. Por convenios interinstitucionales es posible trabajar más de tiempo completo. Entonces, eso lo hemos controlado y lo hemos reducido sustancialmente. Vamos a hacer una parada técnica, vamos a una pausa y volvemos ya con línea abierta y la actividad en las redes sociales para interactuar con los rectores de la UCR, del Tecnológico y de la UTN. En general, el tema es la relevancia de la educación superior pública, sus implicaciones y, lógicamente, su papel en medio del escenario fiscal y social que vive el país. Ya volvemos. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. De regreso a La Hora que Ortiga, hoy hablamos con don Henning Jensen, don Julio Calvo, don Marcelo Prieto, rectores de la UCR, del Instituto Tecnológico y de la Universidad Técnica Nacional. Empezamos con mensajes que hemos recibido. Dice Juan Carlos González: me gustaría preguntarle a los rectores públicos qué piensan de eliminar pluses en sus universidades porque hay demasiados. Esa es una pregunta directa. Luego hay otra acá en Facebook. Dice José Alberto Rodríguez: ustedes graban este programa. Sí, señor, y podrá verlo en YouTube mañana o pasado. Micael Cael, bueno, él está respondiéndole más bien a José Alberto Rodríguez, entonces estamos por ese lado. 905-222-0000, el acceso telefónico, si usted nos quiere acompañar por esa vía. Empezamos con pluses salariales. Les pido que en lo posible hagamos respuestas concretas en vista de que somos un concurrido grupo. ¿Quién comienza? Don Henning ya le había entrado. Bueno, yo ya estaba hablando sobre ese tema
entonces le voy a entrar al tema. Hay que hacer ciertas diferenciaciones. Lo que pasa es que estos problemas son verdaderamente complejos. No todo es un plus salarial. Y hay una cierta tendencia a pensar que el reconocimiento de méritos es un plus salarial cuando no necesariamente lo es. Es el resultado de un reconocimiento de la productividad. Y las universidades, sobre todo en el personal docente, nos centramos muchísimo en que el sistema salarial sea un sistema que reconozca la productividad. Y yo en ese caso no hablaría de pluses salariales, sino que hablaría precisamente de reconocimiento, o sea, de la obtención de reconocimientos salariales a raíz de que existe una sistemática producción académica. Entonces hay que hacer esa diferencia. Las otras cosas que son parte del salario y que sí pueden ser considerados pluses salariales son los automatismos, ¿verdad? Y los automatismos son aquellos factores que forman parte del salario de las personas que se dan sin que medie una evaluación de productividad. Claro. Diala Calderón, saludos para don Marcelo Prieto, está haciendo una excelente labor. Dicen y ustedes escogen quién quiera responder. Juan Carlos González, lástima que haya tan mala fiscalización en universidades privadas que brindan una pésima educación. Micael Cael, ¿quién recibe la investigación que realizan las universidades públicas? El Estado le compra asesorías a las universidades. Pregunta, les pide asesorías. ¿Pueden las universidades sustituir las asesorías externas? Carlos Alvarado, Costa Rica no puede cometer el error histórico de renunciar a la inversión en educación. Georgianela Mata, mediante la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad es que se da una formación integral en los profesionales. Luego nos dice Miguel Rojas Quesada, ¿qué opina don Henning Jensen de la propuesta planteada por el Instituto de Investigaciones Sociales? Suelto la bola, ustedes escogen. Don Julio. Voy a tomar dos puntos importantes. ¿Quién recibe la investigación que realizan las universidades? Es absolutamente la sociedad costarricense. Ya el doctor Henning Jensen mencionó aquí la productividad por hectárea del sector agrícola es una de las más altas en América Latina y ha generado una riqueza social en el sector de la caficultura, en el sector de la lechería, que son pequeños productores, en horticultura, y todo es gracias a un montón de estaciones experimentales agrícolas que han manejado las universidades, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras, que ha beneficiado a todo el país y nos ha diferenciado. Igualmente en salud, este país tiene excelentes indicadores de salud justamente por la investigación de la Facultad de Microbiología, de la Facultad de Medicina, de la Facultad Veterinaria de la Universidad Nacional y otros institutos de investigación que empujan totalmente por una investigación que los resultados se transfieren a las instituciones públicas y al sector privado también. Yo creo que en el tema de la investigación está más que demostrado que las universidades tienen indicadores de transferencia de esa información y ese conocimiento para beneficio de la sociedad. El otro tema, el que preguntaban, era el de la fiscalización de las universidades privadas. Bueno, aquí hay un tema con el CONESUP, el Consejo Nacional de Educación Superior Privado, en donde justamente en estos días se está revisando en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para aumentar o mejorar las normas de control de calidad y funcionamiento de las universidades públicas, por dos cosas. Una es porque los muchachos están pagando una matrícula que es ostentosa y que tienen que tener garantía de que esa formación que están recibiendo es de la calidad adecuada. Y dos, el país de alguna manera está haciendo una inversión privada para la educación, para formar un talento humano que tiene que ser de calidad y que tiene que generarles a ellos un trabajo que les dé garantías de ingresos sustentables. Entonces,
Pues en ese tema nosotros los rectores de las universidades públicas estamos tratando de promover también ese tipo de ley, porque tanto la educación privada como la pública pues tienen que garantizar que este país está haciendo una inversión, ya sea de recursos públicos o privados, adecuados en la educación superior. Vamos a oír 2 llamadas. Les ruego a nuestros radioescuchas ser concretos, así como a los señores rectores en sus respuestas. Luis Roberto Rodríguez, desde Barba, adelante por favor. Gracias, don Rolando. Buenas noches para usted, su audiencia y por supuesto a sus invitados. Pregunta concreta. Señores rectores, en criterio de ustedes como cabeza de equipo, un ejemplo de proyecto que desde sus universidades le haya generado a la sociedad costarricense precisamente ese valor agregado, ese enriquecimiento del conocimiento y del aporte, indistinta, en el campo que sea. Espero haberme explicado. Completamente claro. En su criterio es el proyecto, como decimos en Barba de Heredia, el proyecto que manda la parada. Buenas noches. Muchas gracias, don Luis Roberto Rodríguez. Don Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya. Adelante, por favor. Buenas noches. Hay una cosa, yo no me preocupo si hay talento humano y si los rectores, tomando ahora que hay dinero para pymes, si hicieran compañías mixtas, universidad y empresarios privados, para desarrollar productos de alcance latinoamericano. Por ejemplo, solo en Centroamérica y República Dominicana hay 17 millones de semovientes. Si esos 17 millones inventáramos un producto, uno solo, y nos ganáramos $2 por producto, nos ganaríamos $3.400.000 por año. Y habiendo el talento que hay en investigación, que se necesitan nuevas moléculas, que se necesitan nuevos productos químicos, tenemos una enormidad de hacer dinero y pagarle a los profesores el doble de lo que están ganando. Muchas gracias a Jorge Arturo Fonseca. Dice Nicole Hidalgo que han hecho las universidades públicas para mejorar la calidad de sus profesores y mantenerla. Va don Henning, luego don Marcelo para cerrar esta ronda. Un ejemplo realmente muy fácil de comprender para todo el mundo. En esto no se trata de lo que llamamos una innovación radical, sino más bien de una transferencia de tecnología. La Universidad de Costa Rica introdujo Internet en Costa Rica y lo transfirió a toda la sociedad costarricense. Yo creo que es un ejemplo absolutamente claro de cómo hemos transformado toda nuestra sociedad con una introducción de una nueva tecnología. Pero puedo mencionar muchísimos otros ejemplos. Por supuesto que también participó el ICE, participaron otras instancias, se creó CRNet, pero la Universidad de Costa Rica estuvo en el núcleo de la introducción de Internet a Costa Rica y se hizo gratuitamente. Seguimos con don Marcelo Prieto. Antes un saludo para Francisco Chico Fonseca, hijo de mi queridísima amiga y compañera Mayela Morera. Un abrazo. Adelante, gracias, don Marcelo. Rolando. Voy a mencionar 2 pequeños proyectos de investigación que realiza la Universidad Técnica Nacional. Nosotros tenemos muy poco tiempo de estar desarrollando proyectos de investigación, apenas 3 años, 4 años de los 7 que tenemos funcionando, pero nos hemos volcado a la investigación aplicada sin renunciar a la investigación básica, que es fundamental. Nos hemos volcado a la investigación aplicada y voy a mencionar 2 proyectos específicos. Estamos desarrollando en la zona norte un proyecto de investigación sobre la utilización de los residuos de piña que causan un grave problema ambiental en toda la zona norte como sustrato básico para el cultivo de hongo ostra y la exportación posterior de ese cultivo de hongo ostra. Y estamos desarrollando en la sede de Atenas esfuerzos muy importantes para determinar las mejores especies forrajeras, es decir, los mejores pastos para la ganadería que estamos impulsando en algunas partes del país. Son ejemplos de investigación aplicada que están teniendo ya y van a tener con mucho más fuerza en
en el futuro próximo un efecto muy positivo sobre sectores muy importantes de la vida económica, de la vida productiva del país. Pero las otras universidades públicas, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la UNA, que tienen muchísimos más años que nosotros de estar en este esfuerzo, han logrado también transferir esfuerzos de investigación a los sectores productivos que han permitido desde el mejoramiento de la producción de arroz, que vi una noticia hace poco producido a lo largo de los años por la Universidad de Costa Rica, hasta cosas importantísimas en el ámbito de las nuevas tecnologías. Dice Micael Cael, ¿qué opinan los señores rectores sobre el software de código abierto para el futuro del país? Y si tuvieran que elegir una plataforma de software de enseñanza para el futuro, ¿cuál elegirían? Windows, iOS, Android. Georgianela Mata, hay docentes en universidades privadas que ganan 35,000 al mes por curso. Los docentes rotan, lo que afecta mucho. Un saludo a Freddy Sequeira, que me manda un saludo de felicitación y dice que sigamos irrigando. Normalmente me dicen ortigando, pero eso irrigando me gusta. Aquí estamos irrigando sabiduría de los que sí saben. Don Julio, bueno, ¿alguna respuesta sobre la pregunta de Micael Cael sobre el software libre o plataforma para la enseñanza? Yo prefiero dejarse la gente. Bueno, es que lo que sucede, y muchísimas gracias Julio por esta deferencia, es que la Universidad de Costa Rica ha sido catalogada como la universidad que está en primer lugar en Hispanoamérica en desarrollo de software libre y de implementación de todas las plataformas de la institución en software libre. Nuestro centro de informática es un centro muy comprometido en esta dirección. Entonces, a la persona que nos pregunta ahora, por supuesto que tenemos un desarrollo extraordinario que nos ha llevado precisamente a ocupar esa posición de privilegio en el ámbito hispanoamericano. Yo no haría referencia a estas otras plataformas. Sí, estas plataformas que son plataformas propietarias, ya sea de Windows, ¿verdad? O el iOS, ¿no? Voy a retomar un tema que si no se nos puede quedar, y de alguna manera fue el que nos convocó. Claro. ¿Se justifica el FES? Primera pregunta. ¿Se justifica el monto que tiene el FES? ¿Hicieron bien? Le estoy preguntando a parte interesada, el gobierno y ustedes en llegar al acuerdo que va en el presupuesto del Ministerio de Educación para el 2016, y por qué sí hicieron bien asumiendo la respuesta. Lo dejo libre, ustedes escogen. Don Julio. Bueno, yo partí mi participación en este programa diciendo que una de las cosas históricas que ha hecho muy bien el país ha sido invertir en educación. Y cuando uno apuesta por invertir en educación como un país de Costa Rica para poder provocar los cambios sociales, para el bienestar social, ya la inversión para algunos es muy alta y para muchos de nosotros no es suficiente. Porque todo lo que nosotros hagamos en cultivar a nuestros costarricenses se va a deparar obviamente un mejor bienestar y un mejor desarrollo. Si uno compara qué es lo que están haciendo las naciones que han progresado tan rápidamente como Corea, y sí, es una inversión altísima en educación y es la única manera de transformar un país. Con respecto a lo que se negoció en el FES en esta ocasión, y fue lo que se pudo. Y lo que se pudo en estos momentos está demostrado es el porcentaje de incremento en el presupuesto nacional del sector de educación es el más alto de todos los sectores que lleva. O sea, eso es una visión que no es de este gobierno. Yo diría que ha sido históricamente todos los gobiernos de apostar fuertemente por la educación. Estamos aumentando un 7.38. De nuevo, para muchos para algunos eso es mucho, pero la educación siempre va a ser insuficiente para las necesidades de este país. Igualmente nosotros creemos que esa negociación que hicieron los rectores con el gobierno salvaguarda también al
¿verdad? Estamos llevando al MEP también a un crecimiento proporcional al que tiene la educación superior, y con eso creo que pues el país sigue firme en una visión de que la riqueza nosotros la vamos a generar justamente con el valor agregado que le vamos a dar a través de la educación a la producción nacional. Don Marcelo, la UTN es debutante en el Fondo Estatal de la Educación Superior. Así es, don Rolando, nos estamos incorporando a CONARE a partir de junio de este año y al FES en este nuevo convenio quinquenal, y nuestro presupuesto ha crecido en la misma proporción en que creció el FES, aunque no estamos incluidos contablemente dentro del FES en esta oportunidad, para mantener visible el faltante, el esfuerzo que debe hacer el país para llegar a un 1.5 del PIB destinado al FES original, al FES en que participaban las otras 4 universidades públicas. Pero ya estamos incorporados al Fondo Especial de la Educación Superior, aunque contablemente nuestro registro no esté puesto en ese fondo en el presupuesto de la República. Y negociamos el mejor acuerdo posible con el gobierno de la República en las condiciones fiscales actuales. Mantuvimos al menos la relación de la inversión en educación superior con relación al PIB y con relación al presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Hubiéramos querido que creciera, no fue posible, pero por lo menos mantuvimos esa relación, y esto es muy importante para el país. Costa Rica no puede cometer el error que se cometió en la década de los 80 con la crisis fiscal que golpeó al país en esos momentos y que provocó una disminución brutal de la inversión en educación, tanto en educación primaria y media, como se dejaron de construir colegios, se dejó de ampliar la oferta educativa del Ministerio de Educación Pública, como en la educación universitaria pública, en que los presupuestos de las universidades se vieron acongojantemente restringidos. Esa disminución de la inversión en educación en la década de los 80, como consecuencia de la crisis fiscal de ese decenio, es una de las raíces del índice de pobreza que sigue sin que lo podamos combatir adecuadamente en Costa Rica. Hoy estamos pagando, hoy estamos viviendo y tragándonos los lodos de esos polvos. Hoy estamos pagando la responsabilidad o la irresponsabilidad de no haber invertido adecuadamente en educación. Y es que tenemos que comprender que un país no puede desarrollarse sin educación, un país no puede desarrollarse sin una inversión sostenida en educación. Y en el caso de la educación universitaria, yo quisiera insistir en un tema que se relaciona con la pregunta sobre las universidades privadas también. La educación universitaria, la educación superior universitaria, Rolando y estimados oyentes, no es una mercancía, es un servicio público fundamental, es un derecho humano que debe ser universal y es un bien social valiosísimo con que cuenta el país, en tanto que recurso fundamental para el desarrollo económico, tecnológico y social. Dice don Jorge Gamboa, para el rector del ITCR, ¿cuándo inicia la construcción de la sede del TEC en OSA, ley aprobada en la legislatura 2010-2014? Luis Diego Reamuno le pregunta a don Henning, ¿usted le pagaría a la empleada doméstica de su casa o al jardinero 1.200.000 al mes? Y se me parece a un diputado que comisión dice sí o no, ¿verdad? Es un formato. Fran Álvarez, ¿por qué cuesta casi el doble de dinero y tiempo formar un profesional de igual calidad en la U pública que en la privada? Juan Carlos González, ¿quién supervisa las deplorables manifestaciones de estudiantes, principalmente de la UCR, que hasta llantas queman? Es una vergüenza. Y nos dice, por otro lado, don Julio Zamora, ¿qué han hecho por el déficit de este país? Si tenemos buenas universidades, deberían ayudar al presidente. José David Hidalgo, saludos Rolando y señores rectores, felicidades por el programa. Esta es mi inquietud para los rectores. ¿Cuáles son los retos futuros que enfrenta la educación superior costarricense y cómo plantean las universidades públicas afrontarlos? Don Henning.
Bueno, las preguntas y las intervenciones son verdaderamente diversas y aluden a problemas de muy diferente naturaleza. Creo que no las podemos contestar todas, pero yo quisiera mencionar algunas cosas y responder un par de preguntas que me han hecho de manera muy directa o absolutamente directa. Pero quisiera empezar por recordar lo siguiente. En los años 70 en Costa Rica se da una explosión de la matrícula universitaria. Esa explosión de la matrícula universitaria tiene además otra característica, que es una explosión de la matrícula femenina en educación superior. Las mujeres acceden de una manera mucho más masiva que antes a la educación superior. Pero desgraciadamente esa explosión de la matrícula universitaria coincide con la crisis fiscal que don Marcelo Prieto acaba de mencionar en los años 80. Y esa crisis fiscal imposibilita que Costa Rica realmente pueda absorber esas necesidades y esas aspiraciones masivas de educación superior para una gran parte de la población costarricense. Entonces, en décadas posteriores, en las que ahora estamos, se hacen esfuerzos grandes para responder a esas necesidades de la población costarricense sin que hayamos podido realmente dar una respuesta exhaustiva. Ahora estamos nuevamente en una época de crisis fiscal en la cual nosotros estamos obligados a tomar medidas que nos permitan asegurar la calidad de nuestra oferta educativa y al mismo tiempo proteger lo que aquí hemos denominado, y creo que todos compartimos la visión de que se trata de un derecho humano, el acceso a la educación. Y aquí lo estoy universalizando y también incluyendo a la educación superior pública. Voy a una de las preguntas concretas. ¿Qué pienso yo de la propuesta que hace el Instituto de Investigaciones Sociales con respecto a las anualidades de la Universidad de Costa Rica? Difiero en algunos aspectos de lo que ellos proponen, ellos y ellas, pero también hay puntos de coincidencia entre lo que la Rectoría ha desarrollado y lo que ahora este grupo de profesores y profesoras, investigadores e investigadoras también han propuesto. Sabemos por los análisis y los estudios comparativos de salarios que hemos hecho en la Universidad de Costa Rica, donde comparamos los salarios de la Universidad de Costa Rica con el resto del sector público, que los salarios de ingreso, o sea, de contratación, son de los más bajos del sector público. Pero sabemos que después de 5 años llegan a ocupar los percentiles más altos precisamente de ese mismo sector. Entonces, creo que nosotros podemos tener un sistema escalonado de anualidad que proteja a los más vulnerables. Pero en ese caso, y aquí difiero con la propuesta del Instituto de Investigaciones Sociales, yo no estoy pensando en los salarios más bajos, sino más bien en los años iniciales de contratación. Si nosotros pensáramos en los más bajos, las personas que nos están escuchando y viendo, creo que van a comprender muy bien esto, ¿verdad? Y es que tenemos salarios muy bajos en una persona que tiene una contratación de 1/8 de tiempo, pero esa persona que tiene 1/8 de tiempo muy bien puede ser un abogado o un odontólogo o un médico o un ingeniero que tiene su propia empresa y que para la universidad trabaja solo 1/8 o un 16avo de tiempo. A esa persona yo creo que la Universidad de Costa Rica no tiene que ofrecerle un salario diferenciado. Estamos cerrando el programa, vamos a robarnos unos minutitos esperando que don Hernán Sofeifa no nos jale las orejas mañana con su generosidad habitual para redondear los temas en que hemos trabajado. Queda uno entre las redes que dice que si es procedente que se hable de aporte social
a cosas que ocurrieron hace 15 años, me parece que refieren a lo de Internet. Entonces, yo creo que ahí hay como una particularización de uno de tantos ejemplos que se han trabajado, y como quedó pendiente lo de la sede de OSA, entonces le paso la guitarra a don Julio y luego iríamos con don Marcelo. Bueno, con la ley que se aprobó, que ya llevamos el segundo año, nosotros estamos ya consolidando el primer emprendimiento, que es Limón. Como ustedes verán, pues los recursos que nos han dado, que son 1.000 millones, pues en este momento los estamos destinando justamente a consolidar ese emprendimiento para en los siguientes años, yo anticipo ya para el año 2017, pues comenzar ya el emprendimiento de la zona sur, que ahí es en donde vamos a hacerla, ¿verdad? En cuál sitio, y también estamos explorando cómo articular estos esfuerzos con las otras universidades, pero ese tema está pendiente, está mapeado, no lo estamos descuidando. Yo quería, don Rolando, agradecerle, antes de terminar, pero sobre todo recordarles que aquí no está presente el doctor Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, y el señor Luis Guillermo Carpio, el rector de la UNED. Ambas universidades han cumplido un papel importantísimo en el desarrollo de este país, sobre todo cumplen una labor social muy importante, pues quería simplemente mencionar que ellos forman parte de este equipo de CONADE. Don Marcelo. No, quisiera nada más terminar, Rolando, haciendo una referencia al costo de los que se mencionó. ¿Por qué son tan caros las universidades públicas? Yo no puedo opinar sobre eso porque realmente los costos de las universidades privadas o de la educación privada en Costa Rica es un misterio. No hay un control adecuado, no hay una contabilidad adecuada, hay una gran oscuridad ahí, no sabemos cuánto le cuesta al país la educación universitaria privada, cuánto es lo que invierten las familias costarricenses, a veces con enormes sacrificios, a veces con endeudamiento, en pagar las universidades privadas para sus hijos. ¿Cuánto es lo que gastan las familias costarricenses en educación privada? Eso no lo podemos saber porque no hay datos confiables. Lo único que yo sé es que es una educación muchísimo más cara para las familias que la educación pública costarricense a nivel universitario. Con lo que paga un muchacho en la Universidad Técnica Nacional por cursar un cuatrimestre completo, con 4 materias, con bloque completo y sin beca, con lo que él paga, si acaso se paga una materia en un trimestre en una universidad privada. El costo de la educación privada en Costa Rica es altísimo y no podemos dar opinión sobre este tema. Pero además, la duración de los estudios. Estamos muy preocupados precisamente con el último informe del Estado de la Educación, recientemente presentado, en que se revela que las universidades, que la educación universitaria privada de Costa Rica está graduando profesionales con carreras completas en 3 años, 3 años y medio. Esto no es típico de universidades del tercer mundo. Esto tiene que ver con universidades de larguísima trayectoria de 500, 600 o 1000 años de existencia en Europa y en países del primer mundo. Nos preocupa mucho que esa velocidad de graduación se esté dando, porque la formación de un ingeniero requiere 5 o 6 años, la formación de un médico requiere 6 o 7 años, la formación de un abogado formado completo requiere un tiempo muchísimo mayor que 3 años, 3 años y medio para que estén titulados. Creemos que debe profundizarse en el análisis de esa situación que están planteando, que está presentándose en la educación universitaria privada, pero la velocidad de la graduación no es ningún beneficio ni para los estudiantes ni para la sociedad costarricense. Vamos a cerrar con don Henning Jensen. Hay una pregunta que quedó suelta, es si las universidades preparan tan buena gente, ¿por qué no le ayudan al gobierno? Y precisamente por ese tema ese fue el motivo para que Henning Jensen y yo nos conociéramos. Claro que sí. En tesis absolutamente contrapuestas, la Universidad de Costa Rica metiéndole el hombro al gobierno y yo ortigando porque no estaba de acuerdo en algunos procedimientos. Después vino lo del FES y el presupuesto, y me parece que ahora los puntos son mucho más cercanos que los que había entonces. Entonces, le dejamos a don Henning que cierre como rector de nuestra alma mater histórica en este trío de homólogos
rectores universitarios. Adelante, Eugenio. Sí, muchas gracias, don Rolando. Y gracias por la deferencia nuevamente. Me reclamaban que puse Internet como un ejemplo. Internet, ¿verdad?, con una tecnología que ayudamos a incorporar a nuestra vida social y productiva, y que no hay duda que ha cambiado toda la vida social de nuestro país. Pero voy a poner otro ejemplo que también es diario. 2 personas al día son mordidas en Costa Rica por una serpiente venenosa. Y de esas personas, que sumarían alrededor de 700 al año, prácticamente ninguna se muere. Y eso es porque nosotros producimos sueros antiofídicos en el Instituto Clodomiro Picado. Y resolvemos de esta manera un problema de salud pública de primer orden. Eso corresponde incluso a la misma cantidad, más o menos, de la incidencia de cáncer en el seno, en las mujeres. Se han beneficiado 250,000 personas de los sueros antiofídicos producidos por el Instituto Clodomiro Picado. Y así puedo sumar muchos otros ejemplos. Somos universidades comprometidas con el desarrollo de nuestro país, con el bienestar de la población costarricense. Somos universidades públicas que creo que somos al mismo tiempo consecuentemente solidarias. Muchas gracias por este espacio. Bueno, dice un radioescucha, qué rápido se me fue el programa, ojalá que lo pudiéramos estirar. Y al final dice que poder de convocatoria. No, yo pienso que no es de Rolando González o de Carlos Roversi, es de la buena voluntad de quienes ven en esto un instrumento de lo que siempre hablamos, de democracia mediática. Este tipo de conversaciones a todos nos aleccionan y nos hacen crecer. Y además, para efectos de los rectores, como decía don Henning, la variedad de la norma. Y le preguntan a uno aquí de lo que se ocurra, esa es mi vida de todas las noches. Muchísimas gracias, don Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. Muchas gracias, don Rolando. Henning. Y a todos y todas ustedes, amigas y amigos. Mañana, Marquito, no se me ponga serio, ¿verdad? Pero mañana juega el puntero del campeonato y el campeón nacional. ¿Es así? Ah, ahora sí está bien. Muchas gracias a Rodolfo Chacón y a Alexander Víquez con amarillo en fondo rojo. Qué raro, ¿verdad? En Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez, ya encontró un color morado que le vaya con el nombre en blanco. En Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos. Que tengan una muy linda noche y mañana que gane su equipo. Desde luego yo prefiero que el mío. Que la pasen bien. Esto fue Fuego Cruzado.